¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en el que quiero compartir con ustedes algo que nunca antes había compartido con nadie. Mucha energía y mucha felicidad al pensar en qué compartir con ustedes en este video porque el Jorge de hoy, con el conocimiento que tiene, solo se ríe de lo que les voy a compartir porque fue literalmente un tema de ignorancia y desconocimiento, pero que me permitió hacer un antes y un después con respecto a la forma en la que yo conducía una motocicleta. El día de hoy quiero compartirles mi primer accidente en moto. Aunque lo llamo accidente, fue más una caída que un accidente porque no hubo nadie involucrado, sino simplemente yo y la motocicleta. Yo soy colombiano, durante mucho tiempo de mi vida viví allí y mi primera moto fue una Yamaha R15, pistera 100%, inicios, pinitos, postura y todo lo demás. Voy a comentarles todo lo que antecedió al accidente para que se den cuenta cómo cada cosa puede impactar. Primer tema, era mi primera moto, así que fueron mis primeros accesorios de seguridad que compré. Pronto les voy a compartir en redes el primer casco que yo tuve, un Icon Armada. Lo compré porque me encantó su diseño. Primer error, me quedaba grande, pero no lo sabía. Segundo artículo de seguridad que me compré, guantes Icon. Me quedaban grandes, tampoco sabía cómo elegir unos guantes. Y el tercer implemento de seguridad que yo me compré para mi moto en ese momento fue una jacket. Una jacket que sí tenía protecciones en hombros y codos, en cuero, pero una jacket. Tercer punto que también cometí error, también me quedaba grande. ¿Por qué les hago este preámbulo? Porque el estado de esos artículos determinó el impacto en mi cuerpo de esa caída. Les voy a explicar un poco cómo sucedió la caída y qué aprendí de ello. Yo iba en una carretera totalmente nueva para mí, era la primera vez que yo pasaba por ahí, pero estaba literalmente quemando goma y quemando fiebre de la motocicleta, o sea, estaba en ese momento yo diría que curviando a mi máximo potencial. Obviamente no sabía lo que sé hoy, entonces por eso me río de la experiencia, porque el curviar era bajar un poquito la moto para un lado y para el otro y darle gas, que esa motocicleta, su velocidad máxima que yo le obtuve, si no me equivoco, fue como 190 kilómetros, pero en ese momento ni siquiera iba a esa velocidad. Iba ya de hecho de vuelta, mis papás estaban en un vehículo que venía detrás, pero ya yo me había despegado de ellos. Empecé a subir por una parte de curvas, 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 y llegué a un momento que era plano. Entonces empecé a acelerar más y yo no vi gravilla o piedrita así pequeña o polvillo que había. Lo que vi fue un señor hueco gigantesco delante mío. ¿Qué pasó? Al ver el hueco, mi primera reacción fue asustarme, bloquear directamente el freno delantero para evitar el hueco, y la moto se me cruzó de la parte delantera. Me fui resbalado directamente. ¿Y qué pasa aquí? La postura de mi caída fue irme hacia el lado y empezar a deslizar. Si recuerdan lo primero que les comenté, yo tenía una jacket que me quedaba grande, me quedaba ancha. Al momento en el que empiezo a deslizarme con el suelo, la jacket se sube y toda esta parte literalmente que me la raspé literalmente, pero a sangre y el carne viva. En ese momento a mí me dio muchísima rabia conmigo mismo. Lo primero que hice fue ver si la moto tenía algo. En ese momento creo que lo único que impacté fue un poco por debajo del cárter, pero no se rompió, solo se dobló. Pero todo lo demás era estético. Pero ustedes saben el dolor que hay cuando es nuestra primera motocicleta y cuando le damos esa caída. Y más cuando es deslizada, motos pisteras, carenado. Pero lo que más rabia me daba era el no entender por qué pasó. En ese momento no logré entender por qué me caí. Porque yo lo que estaba tratando en mi mente era de esquivar el hueco, pero no conocía el concepto con respecto a la frenada progresiva. Freno trasero estabiliza, freno delantero nos detiene. Simplemente reacción de instinto animal, por decirlo así, bloqueo, la moto se me cae, estamos en el suelo. ¿Qué es lo que más me impactó de esa caída? Llegan mis papás, obviamente me ven en la moto, me levantan, me dicen que si estoy bien. Yo simplemente
digo que estoy bien, en ese momento no les muestro lo que ha pasado directamente, sino, no, mire, estoy bien, la chaqueta se me raspó en el lado, me monto en la moto y empiezo a manejar, de hecho, más rápido por la ira que tenía. Ya al llegar a la casa me doy cuenta y en este momento yo todavía tengo una cicatriz acá, porque pues me imagino que por la zona eso sí cicatrizó y cerró, pero queda la piel raspada. ¿Qué es lo que quiero compartirles con ustedes en este video? Hay que asesorarse muchísimo porque no solo es importante tener implementos de seguridad, sino tener los implementos de seguridad correctos y del tamaño correcto. En esa oportunidad yo tenía una chaqueta, sí podría haber sido muchísimo peor porque en la parte de los brazos no me pasó absolutamente nada, la jaqueta sí se raspó, me protegió de codo y hombro, pero aún así tuve una lesión teniendo una chaqueta. Entonces, vos podés comprar muchísimo equipo del mejor precio, de la mejor calidad, pero si no es de tu talla y no te arma de la manera correcta, no te va a funcionar. ¿Por qué me reía al comenzar el video? Porque esas compras que yo hice fueron desde la ilusión, desde cómo me vería yo con mi moto y esos instrumentos o artículos de seguridad. El casco me combinaba con los colores que tenía la moto porque esa versión era negra con gris. Mi casco era gris con negro también. Mi jacket era negra con blanco. Mis guantes eran negros. O sea, era la combinación perfecta para poder disfrutar y verme como un superbiker o rider. Pero no caí en cuenta del detalle que me quedaban grandes. Después, cuando ya tuve el accidente y empecé a investigar qué había pasado y demás y por qué la jacket, bueno, ahí descubrí primero que la jacket me quedaba grande. Después empecé a trabajar un poco más la parte de los guantes y las manos y también descubrí que me habían quedado grandes los guantes y que eso podría generar que los guantes se cayeran. Lo que me salvaba es que tenía un broche en la muñeca, entonces por más de que me quedaran grandes, ese broche no permitía que los guantes se salieran. Y el casco no lo veía tan grave en su momento porque directamente era un tema en el que no se me desplazaba, pero de manera horizontal, pero sí de manera vertical. Entonces eso afectaba mi visión. Se me bajaba y se me subía. Yo lo veía como normal, simplemente trataba de apretármelo mucho más. Entonces esa es la invitación del día de hoy en el video y es, estoy segurísimo que todos hemos comprado, aunque sea un artículo, por un tema de gusto, de diseño, de que sentimos que hicimos conexión con ese artículo. Y hay veces que estamos dispuestos a llevárnoslo aunque no nos quede en la talla perfecta. Debes conocer exactamente cuánto mide o cuál es la talla para ti y asegúrate de que los artículos sean de esa medida. Y el último tip que les doy es generalmente trabajémoslo por medida en centímetros. ¿Por qué? Porque no todos los fabricantes tienen las mismas tallas de acuerdo a las medidas. Pasa incluso en los cascos. Hay fabricantes, en mi caso yo tengo 58 centímetros de medida de la cabeza y hay fabricantes para los cuales yo soy M. Para otros fabricantes esos 58 centímetros son ML y es muy difícil, pero he encontrado uno o dos casos en los que esos 58 para ese fabricante es SM. Entonces, si ustedes llegan directamente, van a encontrar incluso también esa variable. Ustedes dicen yo soy S. Y ese tipo de casco que les ha gustado, el fabricante maneja SM o ML. ¿Por cuál se van a ir? Esa es la invitación. Cualquier consulta que tengan con respecto a su equipo de seguridad, déjenme en los comentarios aquí abajo de cuáles son las dudas para poder tomar la mejor elección y voy a compartir y poder ayudarles hasta donde tengo conocimiento, porque también tengo que ser muy honesto con ustedes y si no lo tengo, decirlo de manera abierta, porque esto impacta vidas, impacta su seguridad e impacta su futuro. Nos vemos en el próximo video.